La Fiscalía de Venezuela solicitó ante un tribunal que se anule la instalación de la Asamblea Constituyente prevista para este viernes. Según la Fiscalía, con base en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral, 2 fiscales hicieron la solicitud en un tribunal de control. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente no solo tendrá la facultad de redactar una nueva constitución para reformar el Estado, también podrá suprimir la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Las decisiones de esta constituyente deben ser acatadas por los demás poderes del Estado. La fiscal general Luisa Ortega adelantaba anoche investigaciones contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral, así como la Asamblea Nacional pedía lo mismo. Desde Caracas, en Venezuela, Amanda Sánchez. Esto es un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa la constituyente presidencial. Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito. Y es más, pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad. Por esa razón, informo al país y a la comunidad internacional que yo designé 2 fiscales a los fines de investigar, y sobre todo investigar a estas 4 rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso, que pudiera generar en el país más violencia de la que hemos vivido como consecuencia de esa convocatoria que se hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Y estas denuncias de fraudes en el marco de la instalación de la Asamblea Constituyente, que inicialmente estaba prevista para este jueves, para hoy, se pospuso para el viernes. Desde el oficialismo dicen que los constituyentes sesionarán en la sede del Parlamento, donde actualmente funciona la Asamblea Nacional. Una situación que hace aún más tenso el trabajo de los empleados del Poder Legislativo. Osmay Hernández está en Caracas con más información. Preocupado, Franklin Pavón recorre los pasillos del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano, que este jueves lucen desolados en casi todas sus áreas. En ellos ha laborado más de una década, primero con una mayoría chavista y actualmente con una opositora. Nosotros no somos políticos, nosotros lo que somos trabajadores de la institución. Dice que la incertidumbre reina a la espera de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá lugar en las próximas horas en un salón de la sede del Poder Legislativo y que tiene facultades para disolver el Parlamento. En la institución, por parte de los compañeros de trabajo, sí hay miedo, hay temor de que se vayan a quedar sin trabajo. Mi familia depende del trabajo de aquí. Como medida preventiva, como muchos otros trabajadores, decidió llevar consigo sus pertenencias a casa, pues considera su futuro laboral una interrogante. Estas son las cosas que tenía, bueno, yo estamos sacando para llevármela y tengo que estar preparado para cualquier cosa, o sea, cualquier acción que haya tomado el gobierno contra los trabajadores de la Asamblea Nacional. Para ese trabajador es inviable que puedan coexistir oposición y gobierno en el mismo espacio, especialmente al recordar episodios como el ocurrido el 5 de julio, cuando grupos del oficialismo irrumpieron en el recinto con armas y palos en plena sesión especial del Día de Independencia en Venezuela. Al menos 12 personas resultaron heridas en esa ocasión, entre ellos Franklin. El día que asaltaron a la Asamblea Nacional, que fue como un tubazo que me dieron. Y aparte de eso también me rompieron la cara, que fueron 5 puntos aquí en la cara. Cuenta que también ha sufrido los recortes en los ingresos del Parlamento directamente en su bolsillo. Han habido semanas que no nos han pagado, o sea, por ejemplo, duran 3-4 días más de la quincena para cancelarnos la semana de trabajo, la quincena de trabajo. La tensión se eleva con el paso de las horas para los trabajadores del Parlamento. Entre tanto, en el Palacio Federal Legislativo se avanza en los preparativos de cara a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente prevista para este viernes, según lo anunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que se realizará en el Salón Elíptico, ubicado en la sede de la Asamblea Nacional. Como vemos al fondo, ya se observa la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, así como de representantes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. 2 marchas tendrán este viernes como destino la sede del Parlamento, una convocada por el oficialismo que acompañará a los constituyentes a prestar juramento e instalarse, otra de la oposición que rechaza la reforma constitucional y denuncia fraude electoral.
tiene también como objetivo defender la institucionalidad del Parlamento. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Y este sábado los cancilleres del Mercosur sostendrán una reunión en Brasil donde podrían tomar una decisión definitiva sobre la suspensión de Venezuela del bloque. Así lo informó el canciller paraguayo Eladio Loizaga, quien agregó que en esa reunión se tomará una decisión en base a lo establecido en el protocolo de Ushuaia y su cláusula democrática, porque dijo que definitivamente en Venezuela hay una ruptura del orden democrático. En una entrevista radial agregó que se tiene que tomar sí o sí una decisión. No hay vuelta que dar, dijo. Se trataría de una suspensión política, porque recordemos, el gobierno de Maduro ya fue suspendido administrativamente del Mercosur. Y un presidente que se mostró a favor de la suspensión definitiva de Venezuela, de Mercosur, fue Mauricio Macri de Argentina, por considerar que se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Dijo que se está logrando un consenso en América Latina y en el mundo para condenar al gobierno de Maduro. Mercosur está integrado por Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, que decíamos fue suspendido parcialmente en diciembre pasado, mientras le pedían a Maduro abrir un proceso de diálogo. También Macri se mostró a favor de la propuesta de un diputado oficialista, quien pidió que se le retire al presidente venezolano la condecoración con la Orden del Libertador San Martín, otorgada por el anterior gobierno de Cristina Fernández. Y otro presidente que agudizó su posición contra Maduro fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Se refirió a la Asamblea Constituyente como la culminación de la destrucción de la democracia y su deterioro, dijo. Ratificó además que no va a reconocer a la Asamblea Constituyente como una institución válida por su origen espurio e ilegal. Vamos a manejar esa situación con total firmeza, dijo, y al mismo tiempo con total responsabilidad. Santos, que también abogó por una solución pacífica a la crisis venezolana. Pero también muchas frustraciones. Infortunadamente, en los últimos tiempos lo que hemos visto es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela. La democracia la han venido destruyendo poco a poco y esta Asamblea Constituyente es en cierta forma la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela. Y con eso no podemos estar de acuerdo. El cerco internacional se cierra para condenar a Venezuela. El secretario general de la OEA también se pronunció y dijo que el Consejo Nacional Electoral venezolano no será convocado a la reunión interamericana de autoridades electorales que se realizará en Cartagena a finales de octubre. Luis Almagro dijo que un órgano electoral que ha demostrado estar al servicio de un régimen dictatorial no puede ser invitado a sentarse en la mesa de la democracia hemisférica. Agregó que el CNE de Venezuela ha dañado las posibilidades de una salida democrática a la crisis. Lejos de ser un garante, ha manipulado resultados y vulnerado los derechos políticos de los venezolanos. Y hace apenas minutos el Congreso de Perú aprobó una moción para pedirle al presidente Pedro Pablo Kuczynski que ordene el retiro de su embajador en Venezuela. El Congreso también expresó su apoyo a la Asamblea venezolana, la Asamblea Nacional Venezolana, y dijo que desconoce a la Asamblea Constituyente. Por 75 votos a favor y 9 en contra y sin abstenciones, el Congreso peruano rechazó y condenó lo que calificó como el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros por las transgresiones a la democracia y al Estado de Derecho. Mientras tanto, Lilian Tintori, la esposa del líder opositor Leopoldo López, denunció que sus abogados no han podido ingresar a la cárcel militar a donde fue enviado después de que le revocaran el beneficio de arresto domiciliario. El régimen permite que los abogados entren, no permite, dice Lilian Tintori, el régimen no permite que los abogados entren a ver a Leopoldo. No sabemos cómo está, nadie lo ha visto, escribió Lilian Tintori en su cuenta de Twitter. Precisamente para saber un poco más sobre la situación que enfrenta Leopoldo López y su familia, estamos en contacto con su padre, Leopoldo López, quien nos acompaña desde Asheville, en Carolina del Norte. Le damos la bienvenida a Leopoldo, muy buenas noches, gracias por estar en Panorama Mundial y un saludo solidario porque sé lo difícil, la difícil situación que enfrenta su familia después de disfrutar a su hijo por unos días, ahora regresa a la cárcel militar. Lilian Tintori dijo hoy, escribió en Twitter,
nuera que no sabían nada de Leopoldo. ¿Ha cambiado la situación o han tenido noticias de él? No ha cambiado en absoluto. Lamentablemente Leopoldo está en la cárcel de Ramo Verde, no está visible, no han abierto las puertas a la visita de los abogados y hasta donde nosotros sabemos, pues se mantiene esta incomunicación. Veremos si en el fin de semana, cuando toquen las visitas familiares, se le permite a la familia verle y ya corroboremos el estado de él y cómo está. Pero lamentablemente hasta el día de hoy lo único que sabemos es lo que tenemos grabado en nuestras cámaras cuando lo sacaron de la casa el día que se presentó para tomarse la fotografía de control como lo hacía de costumbre, y ahí lo montaron en la radiopatrulla y se lo llevaron directo sin permitirle incluso despedirse de su madre que estaba en la casa con él. Leopoldo, ¿y qué razón dieron para revocarle esta medida de arresto domiciliario? Las razones no las conozco en detalle, creo que vienen después del hecho. Como todas estas cosas, la documentación se hace posterior al hecho. Es decir, los tribunales dan las órdenes después que se han ejecutado. ¿Qué se busca, creo yo? La interpretación. Uno era, obviamente, de alguna u otra forma erradicar las protestas, llevándose a los líderes de la protesta, tal como es Antonio Ledesma y Leopoldo. Si de alguna forma ellos pensaron que quitándole el liderazgo a estas personas o la visibilidad del liderazgo, las protestas iban a decaer, creo que se equivocaron. Yo lo que he visto pues es que la organización de las protestas poco tiene que ver con la dirigencia en este momento. Yo creo que la protesta en Venezuela hoy en día es más una cuestión espontánea que una cuestión dirigida. Esta semana entrevisté a uno de los abogados de Antonio Ledesma y él nos explicaba que nunca Antonio Ledesma tuvo una prohibición explícita de hacer pronunciamientos políticos, que fue una de las causas que adujo el Tribunal Supremo para revocarles el arresto domiciliario. ¿Fue ese el caso de Leopoldo López? ¿Tenía prohibición de hacer pronunciamientos políticos? No, como todos lo hicimos conocer en su día, a él se le llevó a su casa sin ninguna restricción aparente, porque no hubo documentación que se le entregase diciéndole usted va a tener estas y estas y estas restricciones. Les causó bastante malestar el hecho de que algunos presidentes o vicepresidentes, como fue el caso de Michael Pence, le llamasen por teléfono, pero esto era imposible de controlar, porque si se tenía acceso a los teléfonos, pues lo que no podemos tener es acceso a la voluntad de las personas que quieran comunicarse con esos teléfonos. Claro. Y Leopoldo, con base en las conversaciones que usted ha sostenido con su esposa, con María Antonieta, con su nuera, con los abogados de Leopoldo, sabemos que usted vive fuera de Venezuela y pues tiene contacto a la distancia con ellos. ¿Cuál es la hoja de ruta de Leopoldo López, hijo, ahora que el gobierno quiere instalar esta asamblea constituyente? ¿Cuál es la directriz que le está enviando Leopoldo López a su partido y a los venezolanos? Afortunadamente, Leopoldo dejó algunas notas escritas antes de que esto sucediera, tal vez pensando en que esto podría suceder, y no hay duda de su voluntad es mantener una protesta férrea ante la inconstitucionalidad, la ilegalidad de este llamado a una sustitución de la Asamblea y a nuestra legalidad constitucional. Nosotros tenemos la obligación, si vamos a seguir la voluntad de Leopoldo, de mantenernos en protesta y mantenernos en rechazo a cualquier invitación como la que empieza a hacer el gobierno con estos cantos de sirena de última hora, cuando dicen que entonces ahora sí van a poner
un calendario de elecciones regionales, cuando todos sabemos que, y acabamos de oír en su propio programa a la fiscal, poco podemos confiar en unas autoridades electorales que vox populi cometen fraude, y precisamente para aplacar a esta fuerza de voluntad de protesta que existe en la calle hoy en efervescencia, están invitando a algunos políticos e insinuándoles con cantos de sirena que pueden participar en unas elecciones que estarán totalmente amañadas, por supuesto. ¿Y hay unidad en la oposición para rechazar esta invitación, para no participar, para boicotear esta elección? ¿Cuál sería la condición para someterse a una elección regional? Pues no me toca a mí, porque no soy dirigente político para decirlo. Lo digo como un ciudadano, y espero que la unidad se mantenga en la coherencia de la protesta. No se puede ser incoherente ahora y decir, bueno, ahora sí me conviene participar porque es posible que pueda obtener algún huequito allí de ganancia. Perdonen, pero yo creo que la protesta se hizo por la irregularidad y la inconstitucionalidad, y debemos mantener esa protesta. Como ciudadano, repito que lo estoy diciendo. Muchos dicen, ahora que se está cerrando cada vez más el cerco internacional en torno al gobierno de Maduro, Leopoldo, que en Venezuela debe haber una negociación política y obviamente se tienen que cumplir las condiciones que se acordaron con la mediación del Vaticano para buscarle una salida política a esta crisis, y dentro de esas condiciones pues tienen que haber estas elecciones regionales que estaban suspendidas desde el año pasado, y tiene también que haber una elección que le permite a los venezolanos pronunciarse sobre su gobierno, en vista que también se les impidió la elección del referendo revocatorio. Me pregunto si Leopoldo, su hijo, contempla una negociación política, una salida política para el presidente Maduro, porque obviamente por las encuestas, por los hechos, sabemos que pierde con esta crisis cada vez más popularidad, que sería inviable por el momento pensar en una victoria electoral importante para el partido en el gobierno. ¿Se habla de una negociación política? Bueno, yo creo que toda persona civilizada buscará alguna fórmula para lograr alguna solución. Esta pasa por supuestamente un diálogo y entendimiento, pero yo creo que tiene que ser bajo unas condiciones de respeto. Eso pasa primero por el reconocimiento a las autoridades que fueron elegidas de forma regular y constitucional, como es la Asamblea Nacional. Segundo, pasa también por la libertad de los presos políticos, no un invento de crear ahora una especie de juicios paralelos con una comisión de la verdad, que sería crear, pues, de nuevo una suprajusticia con jueces que no son los jueces naturales. Yo creo que no debe haber un solo preso político y después que estén libres empezar esta posibilidad de acuerdo. Otro es reconocer la condición de crisis humanitaria que vive Venezuela, con la falta de alimentos, con la falta de medicina, y por supuesto dejar de estar priorizando el reparto de alimentos a un sector de la población que ellos han decidido privilegiar porque tienen unas condiciones X en función de preferencias partidistas o votos de ese sector. Pues Leopoldo, muy importante la jornada de mañana, cuando supuestamente esta asamblea constituyente promovida por Maduro se posesiona, se instala en el mismo recinto donde sesiona la Asamblea Nacional de mayoría opositora, así que estamos pendientes de lo que suceda y por supuesto también muy pendientes de la suerte y lo que suceda en torno
a los presos políticos, por supuesto, incluyendo a Leopoldo López. Gracias por acompañarnos esta vez en Panorama Mundial y a la distancia un renovado abrazo solidario. Muchísimas gracias, Patricia. Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, hablándonos. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un clic. Tan escandaloso que pudiera generar en el país más violencia de la que hemos vivido como consecuencia de esa convocatoria que se hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Y estas denuncias de fraude son el marco de la instalación de la Asamblea Constituyente, que inicialmente estaba prevista para este jueves, para hoy, se pospuso para el viernes. Desde el oficialismo dicen que los constituyentes sesionarán en la sede del Parlamento, donde actualmente funciona la Asamblea Nacional. Una situación que hace aún más tenso el trabajo de los empleados del Poder Legislativo. Osmay Hernández está en Caracas con más información. Preocupado, Franklin Pavón recorre los pasillos nacional, pedía lo mismo. Desde Caracas, en Venezuela, Amanda Sánchez. Esto es un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa la constituyente presidencial. Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito. Y es más, pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad. Por esa razón, informo al país y a la comunidad internacional que yo designé 2 fiscales a los fines de investigar, y sobre todo investigar a estas 4 rectoras del CNE por este hecho. Esa casa pues considera su futuro laboral una interrogante. Estas son las cosas que tenía, bueno, yo estamos sacando para llevármela y tengo que estar preparado para cualquier cosa, o sea, cualquier acción que haya tomado el gobierno contra los trabajadores de la Asamblea Nacional. Para ese trabajador es inviable que puedan coexistir oposición y gobierno en el mismo espacio, especialmente al recordar episodios como el ocurrido el 5 de julio, cuando grupos del oficialismo irrumpieron en el recinto con armas y palos en plena sesión especial del Día de Independencia en Venezuela. Al menos 12 personas resultaron heridas en esa ocasión, entre ellos Franklin. El día que asaltaron la Asamblea Nacional, que fue como un tubazo que me dieron. Y aparte de eso también me rompieron la cara, que fueron 5 puntos aquí en la cara. Cuenta que también... La Fiscalía de Venezuela solicitó ante un tribunal que se anule la instalación de la Asamblea Constituyente prevista para este viernes. Según la Fiscalía, con base en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral, 2 fiscales hicieron la solicitud en un tribunal de control. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente no solo tendrá la facultad de redactar una nueva constitución para reformar el Estado, también podrá suprimir la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Las decisiones de esta constituyente deben ser acatadas por los demás poderes del Estado. La fiscal general Luisa Ortega adelantaba anoche investigaciones contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral, así como la Asamblea del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano, que este jueves lucen desolados en casi todas sus áreas. En ellos ha laborado más de una década, primero con una mayoría chavista y actualmente con una opositora. Nosotros no somos políticos, nosotros que somos trabajadores de la institución. Dice que la incertidumbre reina a la espera de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá lugar en las próximas horas en un salón de la sede del Poder Legislativo y que tiene facultades para disolver el Parlamento. En la institución, por parte de los compañeros de trabajo, sí hay miedo, hay temor de que se vayan a quedar sin trabajo. Mi familia depende del trabajo de aquí. Como medida preventiva, como muchos otros trabajadores, decidió llevar consigo sus pertenencias